Me asusta hacer esto público porque no quieren que lo sepas. Esto fue clasificado y muy pocas personas en la Tierra lo saben. Antes de empezar te digo, suscríbete al canal pues estoy subiendo un montón de toda esta información para ayudarte a cambiar tu vida por completo. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este canal hablamos de ley de atracción, de metafísica, de espiritualidad, de crecimiento personal. Por eso si te gustan todos estos temas no olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba videos. Estoy subiendo un montón de videos, prácticamente un video al día de los cortos y largos para ayudarte a que entiendas la ley de atracción y a que cambies tu vida por completo. Porque esa es mi misión. Mi misión en esta vida y en este mundo es estudiar la ley de atracción y traer al canal en forma de video todo lo que me funciona, todo lo que veo que lo pruebo en mi vida y me sirve, traerlo como información. Y lo que no, simplemente desecharlo, no usarlo. Y hoy vamos a hablar de unos principios de los cuales ya venimos hablando, pero que son clasificados. Te voy a mostrar cómo fueron clasificados por la CIA y cómo se han ido revelando muy de a poco. Y al final te voy a dar también una técnica que usaban todos los genios para lograr su creatividad, para lograr su poder mental al máximo, para buscar y lograr todo lo que ellos querían. Porque yo te digo, la mejor manera de esconder algo es ponerlo a la luz, ponerlo a la vista de todo el mundo, porque la gente no se va a imaginar que está ahí. Es exactamente igual a lo que pasó con la ley de atracción y el documental El Secreto. Cuando salió el documental El Secreto de Rhonda Byrne, que salían todos los autores hablando de la ley de atracción y cómo funciona, automáticamente el mundo, gran parte lo empezó a usar, pero otra gran parte la empezó a rechazar, empezó a decir, wow, si fuera tan fácil ya lo sabría, si todo fuera tan fácil ya lo habría utilizado de antes, ya lo habría contado todo el mundo. Y sí, la verdad es que es fácil, es simplemente controlar los pensamientos y las emociones y dirigirlos hacia lo que estás buscando. Es usar las técnicas de la ley de atracción para manifestar lo que estás queriendo, para hacer visible lo invisible. Lo que significa manifestar es proyectar una imagen desde tu mente hacia el exterior y que se cumpla. Eso es manifestar y se puede hacer. La gente lo sigue pasando por alto, pero se puede, es posible. Incluso ahora con estos documentos que clasificaron de la CIA, es decir que la CIA estadounidense ya lo comprobó. La ley de atracción funciona, es real y no falla. Esto es 100% garantizado. A veces fallan las personas, puedo fallar yo cuando la aplico. Puedo estar queriendo manifestar algo y no se me da y soy yo el que está fallando, no la ley de atracción, no los principios del mentalismo, porque eso funciona siempre, garantizado. Cuando vos lográs vibrar en la frecuencia de tu deseo, eso el universo te lo da, te lo devuelve. No es una cuestión de fe, es una cuestión de física. Ya lo demostró la ciencia, la física cuántica. Cuando dos objetos vibran de manera similar, se atraen como una especie de imán, es atraído. ¿Querés saber si estás cumpliendo con la ley de atracción? Mira tus resultados, es muy simple. En tus resultados lo vas a notar, como decía Jesús en la Biblia. Él decía, por sus frutos los conoceréis. Mirá lo que estás manifestando en el exterior y te va a dar exactamente la pauta mental que estás teniendo. ¿Qué es lo que estás proyectando? Porque yo desde el momento uno que empecé a estudiar metafísica y ley de atracción, me di cuenta que todo es energía, que todo está vibrando y que las frecuencias similares se atraen y las que no se repelen. Es como el principio universal de la metafísica que lo decía Enoch, Hermes Trismegisto, hay un montón de nombres, pero él decía cuando hizo la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera, como es en tu mente, es en la materia. Eso es básicamente la ley de atracción. Ahora bien, ¿qué es este documento tan importante que desclasificaron? Lo podés buscar en internet y vas a ver que es real, que es cierto. Decía básicamente que la CIA hizo algunas investigaciones en las que demostraba que era real la telepatía, la telequinesis. Incluso el individuo podía hacer viajes astrales. Incluso cuando seguía estudiando, decía en el mismo lugar que en 1994 el presidente de Estados Unidos de ese momento, Bill Clinton, desclasificó más de 13 millones de documentos. 13 millones de documentos que estaban ocultos, que no se podían ver, que hablaban del poder mental, que hablaban de cómo el individuo puede manifestar su realidad. Y hablaba de un estado en particular que la CIA lo llamó como enfoque 12, enfoque de concentración. Búscalo en Google, cuando termine este video, búscalo en Google y vas a ver que es cierto.
La CIA desclasificó un documento que decía que literalmente el individuo en su enfoque 12, en su estado máximo de concentración, cuando puede proyectar el deseo que está buscando como si ya fuera un hecho consumado, lo puede hacer visible, lo puede manifestar. Buscarlo porque usa estas palabras, dice como si fuera un hecho ya consumado. A esta técnica la llamaron modelado, la cual habla del enfoque 12, pero es exactamente lo que decía Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, lo que decía Buda, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Es lo mismo que decía Jesús, todo lo que pidas en oración, creyendo que ya lo tienes, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Es exactamente lo mismo. Cree que ya lo has recibido es exactamente igual que decir viendo el hecho como si ya estuviera consumado. Son distintas palabras pero que hacen referencia a lo mismo. Porque esa es la forma exacta y la mejor manera de determinar la frecuencia. Si uno dice, por ejemplo, yo quiero atraer más dinero, entonces ¿qué tengo que hacer? Vibrar en la frecuencia del dinero. ¿Cuál es la mejor forma de vibrar en la frecuencia del dinero? Sentir como si ya lo tuviera, sentirme abundante, porque eso va a traer más de lo que yo tengo, más de lo que yo estoy vibrando. Si yo me siento como si ya fuera abundante, voy a traer la abundancia. Si yo me siento como que ya soy amado, como que ya estoy en pareja, voy a traer el amor de pareja. Si yo ya me siento enérgico, eso es más de lo que atraigo. Por eso la gratitud siempre digo que es tan importante, porque cuando uno está agradecido, atrae más situaciones por las cuales estar agradecido. Y lo que me llamó también mucho la atención de este documento es cómo revelaba que el individuo en ese estado de concentración, en ese enfoque 12, puede hacer resolución de problemas complejos. Y esto es otra parte de lo que te quería traer, cómo lo usaba toda esta técnica Nikola Tesla, uno de los genios más grandes inventores de la humanidad, cómo usaba este enfoque de concentración, este enfoque 12 para lograr todo lo que él buscaba. Y usaba una técnica en particular, porque muchas veces podemos crecer en lo que estamos buscando usando, por ejemplo, meditación, ejercicio físico, usando un montón de cosas que nos ayudan a unir la mente y el cuerpo. Incluso también algo de lo que siempre hablo en el canal es de hacer rutinas, de hacer hábitos de la ley de atracción para poder manifestar. Y lo que hacía Nikola Tesla era usar el adormecimiento, porque hay un potencial muy grande a la hora de irse a dormir. Muchas veces armamos nuestra agenda y decimos, a la mañana voy a hacer ejercicio, a la siesta voy a trabajar porque me concentro, o al revés, a la mañana voy a trabajar porque ahí me concentro, a la siesta voy a hacer ejercicio, que yo muchas veces hago porque me revoluciona, porque me renueva. Muchas veces decimos, no sé, a la tarde me voy a juntar con alguien, voy a relajar porque ya trabajé, porque ya hice ejercicio. Armamos la rutina sin darnos cuenta que una de las partes más importantes del día es la noche, es el adormecimiento, porque es lo que genera todo nuestro día siguiente. Hay un montón de potencial al dormir. El momento de sueño es un momento dorado que hay que aprovecharlo. Es la puerta oculta para acceder a otras dimensiones, para acceder a manifestar tu deseo, para poder lograr todo lo que sea que busques. Lo que hacía Nikola Tesla básicamente era tener conciencia a la hora de dormir y dominar los sueños lúcidos, que es algo que se puede hacer, se puede lograr, no es tan difícil. Básicamente se trata de lograr un estado de conciencia al dormir, porque en los sueños podemos hacer lo que queramos, podemos volar, podemos hacer todo lo que nos piense, todo lo que queramos y lo que nos diga nuestra mente, e incluso generar cambios en la realidad. Si te ha pasado alguna vez que has tenido un sueño de naturaleza sexual, podés ver cómo te ha generado cambios en tu cuerpo mientras dormías. El solo hecho de tener el sueño y proyectar ese sueño te ha generado efectos biológicos en tu cuerpo. En los hombres sobre todo es muy común. Entonces lo que hizo Tesla básicamente es aprender a controlar el adormecimiento. Sobre todo repetir afirmaciones. Primero generar la creencia de que uno puede efectivamente tener sueños lúcidos. Y repetir afirmaciones, afirmar y afirmar todo lo que estás buscando antes de dormir. Es increíble, tiene una potencia y una potencialidad enorme. Una técnica que él usaba también era dormirse con una piedra en la mano para saber cuando se le caía la piedra significaba que se había dormido por completo. Es decir, que había bajado tanto las ondas de relajación que ya estaba completamente dormido y ya no estaba más lúcido. Esa era otra técnica que usaba para poder controlar los sueños lúcidos, para estar consciente a la hora de dormir. Si a eso le puedes sumar, antes de dormir, meditación y visualización de tu deseo, como decía el enfoque 12, como si ya estuviera consumado, es decir, 5 minutos antes de dormir, proyectar tu deseo, cerrar los ojos, bajar las ondas cerebrales y ver tu deseo en primera persona como si ya estuviera concedido,
va a ser aún mejor, aún mayor la potencialidad de cumplir tus sueños. Y sobre todo, lo otro que hacía también Nikola Tesla era tener una libreta cerca, porque muchas veces soñamos algo y nos lo olvidamos. Entonces él tenía una libretita cerca para anotar todo lo que había soñado y después poder volverse a dormir, poder pasar a controlar de nuevo el adormecimiento y seguir en ese estado profundo. Si te gustó toda esta información y te gustó el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like, que a mí me ayudas un montón, y mirar también este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas de la ley de atracción para que empieces a cambiar tu vida por completo desde hoy, que no esperes más.